El mundo exterior, el que existe fuera del entorno familiar, adopta características del otro mundo. En él pululan personajes fantásticos y ocurren hechos maravillosos. Esto hace que se haya interpretado la salida del protagonista como un viaje al más allá. En ese lugar, el tiempo no es igual que el del mundo de acá, pues transcurre muchísimo más lento. El relato típico que muestra este hecho es el del monje y el pájaro, que en numerosas versiones está extendida por todo el mundo. Un monje se detiene a escuchar el canto de un ave y cuando regresa a su monasterio se encuentra que han transcurrido cientos de años. El regreso de este mundo a veces se hace con condiciones. Uno de los cuentos tradicionales más antiguos, el de León Bruno, presenta al protagonista que vive con el hada Aquilina en un país mágico. Cuando quiere visitar a su familia, debe cumplir ciertos requisitos para poder regresar con su amante. Algo parecido ocurre con la Bella cuando decide visitar a su familia, dejando el entorno donde habita la bestia. Un tema típico de los cuentos es la búsqueda. Esta puede ser la del personaje objeto. La muchacha que para conseguir a su amado debe pasar por muchas pruebas, siendo una de ellas gastar zapatos de suela de hierro, como en el caso de Psique y Eros, por citar la más antigua de estas historias. Otras veces es el muchacho el que se propone llegar hasta donde está su amada, venciendo toda clase de obstáculos y pasando por diversas pruebas. Un tipo de búsqueda es la del remedio para curar al rey. Este enferma y solo puede ser curado por algo muy difícil de encontrar, sangre de un dragón o leche de gacela blanca. El más joven de los 3 hermanos o cuñados es quien consigue el remedio, y aunque los otros 2 intentan robárselo, él con su inteligencia los acaba poniendo en ridículo, permitiendo la cura del rey y que éste lo declare heredero. El tema de la curación también ocurre cuando el protagonista o el personaje objeto ha muerto o sufre gravemente. Para ello hay remedios, como el agua de la vida, que resucita, pero que hay que conseguirla. Con lo que es necesario efectuar una búsqueda, lo que nos lleva de nuevo a la aventura. Puede suceder que la búsqueda de algo imposible de obtener forme parte de una prueba que pone un poderoso personaje para impedir que el héroe logre su objetivo. Es el caso de los 3 pelos dorados de la barba del diablo. Hay que ir al infierno a arrancárselos. Las búsquedas se pueden encadenar en el relato. Así, por ejemplo, para conseguir el pájaro de las plumas de oro, el protagonista debe entregar el caballo que corre más rápido que el viento. Pero para obtener este debe cambiarlo para la doncella más hermosa del universo. Así se van encadenando las búsquedas. El viaje forma parte de la búsqueda. Como el cuento tradicional no se detiene en descripciones, el viaje solo se menciona. Y por eso el cuento tradicional favorece mucho el viaje a través del aire, por su rapidez, ya sea sobre un caballo mágico, sobre un águila, sobre la alfombra voladora, gracias a unas alas mágicas o llevado por un ser sobrenatural. El rescate es un tema que abunda en la cuentística tradicional. El primero que viene a la mente es el de la damisela en apuros por el héroe. Es el caso de Perseo, de San Jorge o del cuento del dragón de las 7 cabezas. El rapto de una princesa por enanos, ladrones o gigantes que la obligan a trabajar para ellos o el de niños por brujas son motivos que sirven para que se narre un rescate. A veces lo que ocurre es que un personaje llega a la guarida del monstruo sin darse cuenta. Así, algunos acaban en el infierno, o en un castillo encantado, o en la casa de una bruja, o en la cueva de un dragón, y luego no pueden escapar. Necesitan un rescate. A veces el personaje más débil es el rescatador. Así, por ejemplo, el caso de la menor de 3 hermanas, que salva a las otras 2 de un adversario, que según el cuento puede ser un dragón, el diablo, un ogro o un mago. O los cuentos que narran la liberación del hermanito por parte de su hermana. Por ejemplo, Gretel se deshace de la bruja y libera de la jaula a su hermano Hansel, que iba a ser asado al horno.
Una forma de rescate es el desencantamiento, otro de los temas recurrentes en los cuentos. A veces se desencanta a un personaje pasando pruebas o realizando arduas tareas, o por medio de objetos mágicos. Las metamorfosis son parte integral de los cuentos maravillosos tradicionales. Suelen deberse a un encantamiento. En muchos cuentos el personaje objeto está encantado solo de día, adoptando una forma animal. En la intimidad de la noche se presenta con todo su atractivo, pero está prohibido encender la luz. En algunos cuentos la curiosidad hace que la protagonista espante al personaje objeto, pues lo despierta al intentar contemplarlo mientras duerme, desobedeciendo de este modo la prohibición. Entonces debe enfrentarse a la búsqueda, pasando duras pruebas hasta volver a encontrarlo. Una de las acciones del protagonista es impedir la metamorfosis, al esconder o quemar la piel de animal con que se cubre el personaje objeto. Si el protagonista esconde la piel o el plumaje, puede suceder que el personaje objeto lo encuentre y se escape. Por eso es más eficaz la destrucción por el fuego. A veces el desencantamiento se produce con actos sangrientos, como puede ser la decapitación del animal en que se ha convertido el personaje objeto. Una vez pasada esta terrible prueba, aparece un apuesto joven o una hermosa princesa. En otros cuentos, más del gusto burgués, el desencantamiento es más sencillo. Solo requiere un beso, pero en este caso el animal suele ser asqueroso, como una rana o un cerdo, o monstruoso, como sucede con la Bella y la Bestia. En todo caso, para que sea eficaz, el beso debe ser sincero. El cuento tradicional da una solución interesante al tema bíblico de la carta de Urías, gracias a la intervención de un ayudante. En cierto número de relatos se narra la sustitución de una carta que lleva el propio protagonista y que contiene su sentencia de muerte por otra que ordena que reciba el objeto buscado. El engaño forma parte de muchos cuentos, ya sea por parte del protagonista para salir de un aprieto o para vencer a un enemigo, o por el contrario, por parte de un adversario, en cuyo caso la víctima es el protagonista. Otras veces el engañado es el personaje objeto. Los hay de muchos tipos, por sustitución de objetos o de personas, al pretender poseer cierta cualidad, al hacer creer que hay una situación que no existe, por cambio de apariencia, etc. Ocurre en los relatos de suplantación, ya sea por parte de la que suplanta a la protagonista y se casa con el príncipe, o del que suplanta al héroe y recibe su premio. A veces el protagonista se disfraza para no ser reconocido. Por lo general, el disfraz hace que aparezca más pobre y menos hermoso. Así sucede, por ejemplo, con Piel de Asno. La falsa acusación es un tema que se da con frecuencia en los cuentos protagonizados por mujeres. Sirve para destacar su virtud. Así sucede en los cuentos en que se le quitan los hijos a recién nacidos a la protagonista y se los sustituyen por cachorros. O cuando se la acusa de haberse comido a sus propios hijos, cuando ella no puede defenderse por haber hecho un voto de silencio. Algunas veces el acusado es el protagonista varón, como en el relato típico del casto José y la esposa de Putifar. En el mundo del cuento maravilloso, donde todo es posible, la resucitación ocurre con bastante frecuencia. Se produce al recitar una fórmula mágica, al juntar los huesos del fallecido, al darle el agua de la vida, al ungirlo con un ungüento maravilloso, al tocar algún instrumento mágico, al retirar del cuerpo un objeto venenoso, incluso, como en el caso de Medea, al hervir el cadáver en un líquido mágico. La prohibición es uno de los móviles principales de la acción de los cuentos. Muchas veces aparece como un tabú, es decir, un precepto de carácter sobrenatural o maravilloso cuya desobediencia acarrea consecuencias terribles. Entre las prohibiciones más típicas está la de no abrir una puerta porque esconde cadáveres, Barba Azul, o encierra un monstruo que puede escapar,
o muestra un destino aciago, don Rodrigo. Otra es la de no mirar hacia atrás, como en el mito de Orfeo o el de la mujer de Lot, o la de no abrir una caja, como en el caso de Pandora, o la de no leer un libro, o la de no revelar un secreto, o la de no pronunciar una palabra o una frase. Casi siempre, cuando en un cuento aparece una prohibición, habrá una desobediencia, cuyo castigo dará inicio a la aventura. Una de las formas típicas del cuento de representar el regreso a nuestro mundo es por medio de la huida mágica, en la que el protagonista, masculino o femenino, debe escapar de la bruja o del diablo que lo persigue y solo lo logra gracias a la intervención de un ayudante maravilloso. Cuando el protagonista es masculino, la hija del diablo o del rey, que representa el personaje objeto, tiene poderes mágicos y actúa como ayudante. Ambos huyen del poder del padre en un animal mágico, pero el padre consigue otro más rápido. Cada vez que éste está a punto de alcanzarlos, ella hace que el protagonista arroje objetos que se convierten en enormes obstáculos para el adversario o que ambos se transformen y así engañen al adversario. Como es costumbre, tras el tercer intento logran escapar. En algunas variantes, la protagonista es quien recibe la ayuda de su joven pareja, que entonces funciona como objeto y ayudante. El tema de la huida ha penetrado con fuerza en nuestra cultura. Tal es así que aparece en el relato del ciclo de Navidad, sobre todo en el Pseudo-Mateo, libro apócrifo que narra cómo la Virgen y San José salvaron al niño del malvado Herodes, huyendo a Egipto, y de la serie de acontecimientos maravillosos que ocurrieron en esta huida para defender al niño y a su familia de los soldados que lo perseguían. Todos los personajes del cuento tradicional, en especial del oral, sea cual sea la forma que adopten en este maravilloso mundo de la fantasía, y todas las acciones que realizan están al servicio de la idea de crear un nuevo orden. Unos sirven para motivar la salida, la búsqueda, la aventura. Otros para poner obstáculos que retrasen la acción y la hagan más interesante. O para ayudar a que la acción se dirija al final feliz, poniendo todos de relieve, por otra parte, las condiciones necesarias para salir adelante, que no son otras que los valores y las creencias de la comunidad que los produce. Muy pocos cuentos terminan mal. El protagonista vence las dificultades, triunfa sobre sus adversarios, supera todas las pruebas y obtiene el objeto de su búsqueda, creando para sí un nuevo orden, que, como he repetido varias veces, se simboliza como el matrimonio y el ascenso social. El final se convierte entonces en el comienzo de una nueva vida. El cuento se abre, pues, al igual que lo hace su narrador, hacia el futuro. Muchas gracias.